En las profundidades de una conciencia atormentada, donde los susurros del alma se convierten en gritos silenciosos, habitaba un hombre cuyo nombre había sido borrado de los libros de la vida, no por la mano divina, sino por su propia elección de caminar en las tinieblas. Su historia comenzó, como la de tantos otros, con una decisión aparentemente insignificante que se convertiría en la semilla de su perdición eterna. Era un día como cualquier otro, cuando el primer pensamiento impuro cruzó su mente. Una tentación sutil, casi imperceptible, que susurraba promesas de placer momentáneo a cambio de un pequeño compromiso moral. Solo una vez, se dijo, nadie lo sabrá jamás. Pero como nos advierte la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él eligió el camino del encubrimiento, creyendo que podría mantener su transgresión oculta en los rincones más oscuros de su corazón. La primera mentira fue como una gota de tinta en agua cristalina, pequeña al principio, pero destinada a extenderse hasta manchar todo el recipiente. Mintió a su esposa cuando ella preguntó por su tardanza. Mintió a sus hijos cuando le cuestionaron su ausencia emocional. Mintió a sus amigos cuando notaron el cambio en su comportamiento, pero sobre todo se mintió a sí mismo, convenciéndose de que tenía todo bajo control, de que era más fuerte que sus debilidades, de que podía manejar las consecuencias de sus actos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años de una doble vida cuidadosamente orquestada. Por las mañanas se levantaba temprano para leer las Escrituras, encontrando en ellas no consuelo, sino condenación. Cada versículo parecía señalarlo directamente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 8:17. Estas palabras penetraban su alma como dagas, pero él había construido murallas tan altas alrededor de su pecado, que ni siquiera la palabra de Dios podía alcanzar el núcleo endurecido de su corazón. Su pecado no era solo el acto en sí, sino la arquitectura compleja de engaños que había construido para sostenerlo. Cada día requería nuevas mentiras para sostener las anteriores. Cada conversación se convertía en un campo minado donde tenía que caminar con cuidado para no revelar la verdad. Vivía en constante tensión, como un hombre que camina sobre hielo delgado, sabiendo que en cualquier momento podría quebrarse bajo sus pies y sumergirlo en las aguas heladas de la exposición. La ironía más cruel era que mientras más se esforzaba por mantener su pecado oculto, más se alejaba de la única fuente de verdadera libertad. Como nos recuerda primero Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la confesión requería humildad, y la humildad requería quebrantamiento. Y el quebrantamiento era precisamente lo que él había estado evitando todos estos años. Su esposa comenzó a notar los cambios mucho antes de lo que él creía. Las mujeres, bendecidas con una intuición que trasciende la lógica, pueden percibir las alteraciones en el espíritu de un hombre, como un sismógrafo. Detecta los temblores más leves de la tierra. Ella veía cómo evitaba su mirada durante las oraciones familiares, cómo sus manos temblaban imperceptiblemente cuando bendecía la mesa, cómo su voz perdía convicción cuando leía las Escrituras en voz alta. Pero cuando ella intentaba abordar estos cambios con amor y preocupación genuina, él respondía con defensividad y enojo, construyendo muros aún más altos entre ellos. Los hijos, con esa honestidad brutal que caracteriza a la juventud, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Papá, ¿por qué ya no sonríes como antes? ¿Por qué siempre pareces estar pensando en otra cosa?
¿Por qué mamá llora cuando cree que no la vemos? Cada pregunta era como una flecha que encontraba su marca en el corazón ya herido del hombre, pero en lugar de permitir que estas heridas lo condujeran al arrepentimiento, las usaba como combustible para alimentar su resentimiento. Se convencía de que su familia no lo entendía, de que eran demasiado exigentes, de que merecía un poco de comprensión después de todo lo que había sacrificado por ellos. En la iglesia, donde una vez había encontrado refugio y propósito, ahora se sentía como un intruso. Cada sermón sobre la santidad se sentía como una acusación personal. Cada canto sobre la gracia de Dios le recordaba lo lejos que había caído de ella. Cada oración comunitaria le hacía consciente de la distancia abismal entre sus labios y su corazón. Comenzó a evitar las reuniones de oración, a declinar invitaciones a estudios bíblicos, a encontrar excusas para no participar en el ministerio que una vez había sido su pasión. El pecado, como un parásito invisible, se alimentaba de su vida espiritual hasta dejarla completamente seca. Las escrituras que una vez habían sido fuente de vida, ahora le parecían palabras muertas en una página. Las oraciones que solían fluir naturalmente de su corazón, ahora se sentían mecánicas y vacías. La presencia de Dios, que una vez había sido tan real como el aire que respiraba, ahora parecía un recuerdo distante de tiempos mejores. Pero quizás el aspecto más trágico de su condición era cómo había llegado a confundir la paciencia de Dios con su aprobación. Como Dios no lo había fulminado inmediatamente por su pecado, comenzó a creer que tal vez su transgresión no era tan grave después de todo. Se olvidó de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. La paciencia divina no era una licencia para continuar en el pecado, sino una oportunidad extendida para el arrepentimiento. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento, cada una llevándose consigo otra oportunidad perdida de confesión y restauración. Su pecado, que había comenzado como una transgresión privada, comenzó a manifestarse en formas que ya no podía controlar. Su temperamento se volvió más volátil, su juicio menos confiable, su capacidad para las relaciones íntimas casi inexistente. Era como un hombre que había contraído una enfermedad espiritual que gradualmente corroía todo lo que tocaba. La tragedia más profunda no era solo lo que había perdido, sino lo que había impedido que otros recibieran. Su don espiritual, que Dios había destinado para bendecir a muchos, había sido enterrado bajo capas de decepción y autoengaño. Las personas que podrían haberse beneficiado de su ministerio fueron privadas de esa bendición. Los momentos de intimidad divina que podría haber compartido con su familia fueron reemplazados por distancia y desconfianza. Las oportunidades de ser usado por Dios para tocar vidas y transformar corazones se desvanecieron como vapor en el aire. Hubo momentos, especialmente en las horas oscuras antes del amanecer, cuando sentía el peso completo de su condición. En esos momentos de claridad dolorosa, podía ver su vida como realmente era, un edificio hermoso por fuera, pero completamente podrido por dentro. Podía sentir el amor de Dios, llamándolo de regreso, suplicándole que dejara su carga al pie de la cruz. Pero el orgullo, ese pecado primordial que precedió a todos los demás, lo mantenía encadenado a su miseria autoimpuesta. El orgullo le susurraba mentiras seductoras. Has llegado demasiado lejos para volver atrás. El daño que has causado es irreparable. Dios no puede perdonar algo tan grave. Tu familia nunca te perdonará. Tu reputación quedará arruinada para siempre.
Cada mentira se sentía más verdadera que la verdad misma, porque el pecado había distorsionado su capacidad de discernir entre la luz y las tinieblas. Pero la verdad, inmutable y eterna, permanecía. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta invitación divina flotaba como un salvavidas en el océano tempestuoso de su desesperación. Pero él había llegado a creer que no tenía fuerzas para alcanzarlo. No entendía que la salvación no requiere fuerza humana, sino rendición completa a la gracia divina. Su condición se volvió evidente para todos, excepto para él mismo. Los que lo conocían podían ver la transformación. El hombre que una vez irradiaba la luz de Cristo ahora parecía envuelto en sombras. Su sonrisa, aunque todavía presente en ocasiones sociales, ya no alcanzaba sus ojos. Sus palabras, aunque todavía técnicamente correctas, habían perdido el poder y la autoridad que una vez las caracterizaban. Era como un instrumento musical desafinado que todavía puede tocar las notas correctas, pero ya no produce música hermosa. El final de su historia terrenal llegó de manera inesperada, como suele ocurrir. No hubo tiempo para las reconciliaciones. Largamente postergadas, no hubo oportunidad para las confesiones que había estado evitando. No hubo momento para las reparaciones que había estado planificando hacer algún día. En un instante, se encontró parado ante el trono del juez eterno, llevando consigo el peso completo de su pecado no confesado. En ese momento final y terrible, cuando todas las máscaras cayeron y todas las pretensiones se desvanecieron, se dio cuenta de la verdad que había estado evitando durante décadas. No era el pecado en sí lo que lo había condenado, sino su negativa constante a traerlo a la luz. Dios estaba dispuesto a perdonar incluso la transgresión más grave, pero el perdón requiere confesión, y la confesión requiere humildad, y la humildad era lo que él había rechazado hasta el final. Las palabras de Jesús resonaron en su conciencia con una claridad devastadora. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32-33. Había pasado años negando su necesidad de Cristo a través de su negativa a confesar, y ahora enfrentaba las consecuencias eternas de esa decisión. La eternidad que lo esperaba no era simplemente un castigo por sus acciones, sino la culminación lógica de las elecciones que había hecho. Había elegido las tinieblas sobre la luz, la mentira sobre la verdad, el orgullo sobre la humildad y la separación sobre la comunión. Ahora habitaría para siempre en el mundo que había estado construyendo en su corazón, un lugar de aislamiento completo, donde no hay luz, verdad, humildad o comunión. Su historia sirve como una advertencia solemne para todos los que caminan en este mundo de tentaciones y decisiones morales. El pecado oculto no es simplemente una transgresión privada sin consecuencias. Es como un cáncer espiritual que, si no se trata, eventualmente destruye todo el organismo. La confesión no es solo una práctica religiosa recomendada. Es la medicina divina que puede sanar incluso las heridas más profundas del alma. La tragedia más grande de su vida no fue el pecado inicial, sino la cadena de decisiones que siguieron, la decisión de ocultarlo, la decisión de justificarlo, la decisión de minimizarlo y finalmente la decisión de vivir con él. Cada una de estas decisiones lo alejó más de la gracia de Dios, hasta que llegó a un punto donde ya no podía ver el camino de regreso. Su historia nos enseña que no existe tal cosa como un pecado verdaderamente secreto. Como dice Números 32:23,
Pero si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado siempre tiene consecuencias, y esas consecuencias se extienden mucho más allá del individuo que lo comete. Afectan a las familias, las comunidades y las generaciones futuras de maneras que a menudo no podemos prever o medir completamente. La eternidad que ahora enfrenta es el resultado inevitable de una vida vivida en contradicción con la verdad. Había conocido la verdad, había predicado la verdad, había enseñado la verdad a otros, pero había fallado en vivirla él mismo. Como nos advierte Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquellos que enseñan la verdad de Dios llevan una responsabilidad especial de vivirla, y cuando fallan, las consecuencias son proporcionalmente más severas. Su condenación eterna no es el resultado de la falta de misericordia divina, sino de su rechazo constante a recibirla. Dios había extendido su mano en amor y perdón durante décadas, pero Él había elegido repetidamente dar la espalda a esa oferta. La puerta del arrepentimiento había estado abierta hasta su último aliento, pero Él había elegido no atravesar el umbral. Ahora, en la eternidad sin fin que se extiende ante Él, comprende con una claridad terrible lo que había rechazado. Puede ver la belleza de la santidad que había despreciado, la dulzura de la comunión con Dios que había abandonado, la paz que sobrepasa todo entendimiento que había cambiado por ansiedad y tormento. Puede ver todas las oportunidades perdidas, todas las vidas que podría haber tocado, todas las bendiciones que podría haber recibido y compartido. La lección de su vida resuena a través de los siglos como una advertencia para todos los que pueden escuchar. El pecado oculto no permanece oculto para siempre, y el precio de mantenerlo en secreto puede ser la perdición eterna. La gracia de Dios está disponible para el peor de los pecadores, pero debe ser recibida con un corazón contrito y humilde. El orgullo que impide la confesión es más destructivo que el pecado mismo, porque bloquea el único camino hacia la restauración y la vida eterna. Su historia termina no con esperanza, sino con la realidad inmutable de la justicia divina. Había elegido su destino a través de una serie de decisiones deliberadas y ahora debe vivir con las consecuencias de esas elecciones por toda la eternidad. El pecado que él ocultó lo condenó por toda la eternidad, no porque Dios fuera implacable, sino porque él había rechazado consistentemente la misericordia que estaba libremente disponible para él.